Ok, ya les acabo de enviar eso. Entonces, considerando cuántos somos, de hecho, también por aquí se lo mando. Ok. Considerando ya cuántos somos, vamos a comenzar este día porque tenemos algo de trabajo que hacer, ¿sí? Entonces, alumnos, ¿todos tienen abierto su archivo de la última clase? Ok. Vuelvo a preguntar, ¿ya tienen abierto el archivo de Excel? Nos habíamos quedado en esta parte. ¿Es eso correcto, muchachos? Nuevo. Ok. ¿Sí? Ok. Hasta este momento todos en el archivo ya les funciona la fórmula para las calificaciones con letras. Recuerden que el objetivo es que sin importar la cantidad que tenga la celda, cualquier celda de este rango ya puede calificar con MB, con B, con S o con NA, ¿sí? Entonces, yo en mi caso había aumentado el ancho de columna para que se pudiera apreciar de mejor forma posible la fórmula, ¿sí? En el caso de ustedes, no tienen que modificar el ancho de columna. Voy a volverlo al tamaño original que estaba. Si no me equivoco, a 30. Ok. A 30, veamos, ancho de columna. No importa. A 15. Ok. Bueno, yo así lo dejo, ¿sí? Ahora bien, la única parte que me quedó pendiente de tratar con ustedes por cuestiones de tiempo fue la cuestión de por qué el profesor, si sabemos que esto es el 65%, esto el 30% y esto el 5%, ¿por qué no hice algo más directo como una multiplicación para que me diera directamente el resultado? Bueno, déjenles platico. Se supone que en esta lista de alumnos yo tomo en cuenta la asistencia, las tareas y el examen, pero de repente, un buen día el director de la escuela o mi jefe de departamento me dice que hay que cambiar los lineamientos de las calificaciones. Por lo tanto, voy a darle un mayor peso a la asistencia, de tal forma que ahora la asistencia va a valer el 20%. Las tareas suben a 40% y finalmente otro 40% que sería el 100% restante va a corresponder al examen. Y aquí viene el por qué hice una fórmula entre comillas tan compleja, ¿sí? Aquí hago una pausa un momento, pongo incluso el notepad para que se vea. ¿Ok? Voy al bloc de notas, copio mi fórmula. Y tengo una fórmula así de compleja en la cual divido entre el valor de la calificación, luego por el porcentaje
puntaje total, que en este caso corresponde a 100, y finalmente por el porcentaje en el cual está ponderada la calificación. En mi caso, para esta fórmula que copié, el 65%. Y entonces aquí viene la parte importante de todo esto. Por favor, sitúense en la celda D1 y tecleamos 20 y damos Enter. Luego vamos a la celda F1 y tecleamos 40 y finalmente en la celda H1 tecleamos 40 y damos Enter. Y ese fue el motivo del por qué hice una fórmula entre comillas tan compleja, ¿sí? La idea es que si me piden un cambio de ese estilo, yo ya puedo fácilmente, sin ningún problema, cambiar los valores de la fórmula, en este caso solamente estas celdas, en vez de estar batallando con cada una de estas celdas para calcular de nuevo el valor, ¿sí? Entonces, básicamente esa fue la razón del por qué hice un cálculo entre comillas tan complejo, ¿sí? Ahora bien, ¿preguntas o dudas hasta este momento, muchachos? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Por favor, asegúrense nada más de que las calificaciones hayan cambiado. En este caso, eh, asistencia 20%, tareas 40% y finalmente examen 40%. En base a eso, salven y ahora sí, pueden subir este archivo al aula virtual, aunque les recuerdo que en el aula virtual todavía tenemos pendiente un archivo más y es lo que vamos a ver en este momento, ¿sí? Vayan subiendo el archivo con el mismo nombre, no importa, pero lo que sí necesito, por favor, es que vayan bajando el archivo que se llama SuperOxo, ¿sí? Este de aquí. Lo van bajando y van abriendo el archivo tanto en Excel como en Google Sheets, por favor. Yo aquí en este caso ya guardo, cierro mi archivo y ahora abro mi archivo SuperOxo. Yo en mi caso ya lo bajé. Ok, examinamos. Ok. Abro mi archivo SuperOxo y ya. Lo tengo ahí listo. Habilitamos la edición. En el caso de Google Sheets, ¿qué es lo que van a hacer? Permítanme, ahorita les digo. Obviamente subimos el archivo y desde aquí nos vamos a hojas de cálculo de Google. En este caso le doy clic. Ahora bien, archivo, abrir, selecciono en mi unidad la hoja de cálculo que yo deseo. En este caso, SuperOxo. Le doy a abrir. Se hace el proceso de conversión. Permítanme. Ok. Ok, aquí ya tenemos esta. Y aquí ya tenemos esta. ¿Sí? Voy con ustedes para que me avisen. ¿Ya tienen abierta la hoja? ¿Ya subieron la hoja de práctica calificaciones? La hoja de SuperOxo, necesito que la vayan abriendo, por favor.
Sí, claro, sí, sin problemas. Ujú. Si no desean subir los dos documentos en este momento, pueden hacerlo más tarde, no hay ningún inconveniente. ¿Ya abrieron el archivo SuperOxxo, muchachos? Ok. Déjenles, voy comentando cómo va esta situación. Tengo una hoja de cálculo que simula la pantalla de una terminal de cierta, de cierta tienda, ¿sí? Básicamente tenemos que en subtotal tenemos como primer resultado la multiplicación de la cantidad de artículos por el precio, ¿sí? Pero para el total definitivo debo de tomar en cuenta lo siguiente. Esta tienda tiene una política de que si el cliente hace una compra mayor a 150 pesos, aplica un descuento del 50%. Si se aplica una compra mayor a 300 pesos, se hace un descuento del 10%. Y finalmente, si se hace una compra mayor a 500 pesos, el descuento será de un 15%. ¿Sí? Por lo tanto, yo en este caso voy a poner tantito color para que se vea. Tenemos situaciones en las que el descuento se va a dar aquí en la celda G11, luego en la celda G13 y luego en la celda G14, ¿sí? Pero ojo, esto no significa que tenga que hacer una fórmula fija. Al igual que en el caso de las calificaciones, mi fórmula debe de tener la capacidad de aplicar el descuento donde sea y mejor aún en caso de que como en esta de aquí no aplica el descuento, simplemente el precio pase así tal cual, ¿sí? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Yo en este caso lo dejo con color solamente para que vean las celdas. En el caso de ustedes no es necesario que hagan eso, ¿sí? Aquí vamos a volver a ocupar la fórmula así, pero en este caso para el uso con operaciones aritméticas, ¿sí? Entonces todos estamos en la celda G11, no importa si estamos en Excel o si estamos en Google Sheets, aquí G11. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Siguiente paso. Iniciamos en la celda G11. Tecleamos símbolo de igual e iniciamos con una función sí. Sí. Yo en lo personal tengo la costumbre de iniciar de los valores menores de los valores mayores a los menores. Si ustedes quieren hacerlo de forma diferente, también es válido. ¿Sí? Ok. Yo en este caso, con la celda que voy a estar trabajando es con esta, con F11. Si F11, aquí viene una pregunta antes de que nos metamos a hacer la fórmula. Pregunta, muchachos, me contestan con la respuesta tradicional, X o A. Ahorita dejen teclado la pregunta. X para decente, A para la otra opción. Lean, por favor. Ok. A de nuevo. Ok, bien. Uh, válgame, puro alumno con mentalidad de tiburón. Ok, está bien. Aquí, por qué esto va relacionado con esto? Aquí, como escogimos la respuesta A, solamente va a ser así. Si F11 mayor a 500, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es ahí donde debemos comenzar a tomar en cuenta cómo vamos a aplicar las operaciones. En este caso, ¿qué tendría que ser? F11 menos qué.
menos F11 por, ¿cuánto es el descuento, muchachos? 115, ¿sí? En este caso, cierro paréntesis, ¿sí? Ahorita la aplico y la pongo en pantalla para que la copien correctamente, ¿sí? Yo aquí en este caso doy Enter, ¿sí? Ok, ya que tengo eso, permítanme, dejen copio la fórmula para que todos la vean. Ok, ok. Pongo la fórmula en pantalla nada más unos minutitos para que la vean, muchachos. ¿Sí la aprecian, muchachos? ¿Sí hasta ahí todo bien? Dejen, dejen nada más unos segundos aquí y voy con ustedes. Ok, cambio nada más para ver cómo van reaccionando. ¿Sí? ¿Sí, sí queda claro ese punto, muchachos? Ok, hijos. Ok, bien, perfecto. Eso mismo que hicimos aquí, debieron haberlo hecho acá en Google Sheets, ¿sí? Permítanme. Me hizo falta un paso adicional, perdón. Lo que pasa es que se abrió pero en modo lectura, pero ya aquí con la opción de Google Sheets, el resultado aquí debió haber sido algo similar. Dejen nada más lo repito, sí, F11 mayor 500. Aquí recuerden que la separación de parámetros es con punto y coma. Ujú. Sería F11 menos, abro paréntesis, F11 por 0.15. Cierro, cierro. Continúa así. Oh, perdón. Ah, ya. También recuerden que en el caso de Google Sheets, el separador es coma, no punto decimal. ¿Sí? Ok. Hasta ahí vamos bien todos, muchachos. A ver, dejen voy con ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Hasta ahí todos vamos bien. Ok. Ahora bien, tomen en cuenta lo siguiente. Si yo voy a copiar en este momento. Si yo copio la fórmula así tal como está, vean qué resultados me va a dar. ¿Sí? Solo va a ser aplicable la fórmula en las celdas G11 y G14. ¿Por qué? Porque son las únicas que cumplen la condición, ¿sí? Por lo tanto, yo necesito modificar mi fórmula que está aquí en G11 y necesito ahora añadirle la sección de que haga el cálculo cuando las compras son mayores a 300, ¿sí? Ahora bien, viene una pequeña explicación, muchachos. ¿Por qué eso de gente decente o comerciante voraz? Si yo pongo mayor o igual a 500, obviamente el descuento va a aplicar con esa condición. Si el cliente en dado caso llegara a los 500, así como está la fórmula, simplemente el descuento no aplica. Esta sería la fórmula del comerciante voraz. Tiene que ser mayor a 500. Si no es mayor a 500, no hay descuento, ¿sí? Entonces, vuelvo aquí a la celda G11, me voy al final del primer, del paréntesis de la primera operación de descuento, tecleo coma. Después de la coma, anido una función sí. Dentro de la función sí, ¿qué es lo que voy a teclear?
F11 mayor a ¿qué? Mayor a 300, ¿sí? Si F11 mayor a 300, entonces, coma F11 igual a que F11 menos, abro paréntesis, F11 por 0.10, ajá, que ese sería mi descuento para 300, si es mayor a 300. Me voy al final y comienzo a cerrar paréntesis. En el caso de Excel, noten que el color del paréntesis los va guiando. En este caso, el último paréntesis tiene que ser negro. Cuando yo le doy Enter y copio la fórmula hacia abajo, ¿ok? En apariencia no pasó nada, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, yo quiero que en este caso en bolsas de botanas lo cambiemos a, por ejemplo, ¿qué será bueno? Pongámosle 12. Ok. Cambiamos el número de bolsas de botanas grandes a 12 y vean cómo ya se aplica sin ningún problema la condición. Por favor, cambien aquí en la hoja de cálculo, en la celda B3, el número de botanas de 6 a 12 y noten cómo ya se aplica entonces la condición, ¿sí? Misma situación para Google Sheets, en este caso lo cambiamos a 12. Y aquí, bueno, antes de que lo edite ahí, les pongo en pantalla cómo debería quedar su fórmula. Lo ponemos en pantalla. Okay, un poquito para acá. Va a ser casi lo mismo en Google Sheets. Recuerden que aquí en Google Sheets son punto y coma y en vez de punto decimal es coma, ¿sí? Permítanme un momento. Esto no me interesa. Okay. Perdón. A ver. Preguntas, dudas que tengan hasta aquí, muchachos. ¿Funciona hasta el momento su fórmula? ¿Todo va bien? Gente que tiene Google Sheets, ¿ya aplicaron los cambios y ya les funciona la fórmula? Déjenlo hago en Google Sheets para que no haya ningún problema y vean que su profesor no los está cuenteando y que sí va a funcionar. Permítanme. Caso de Google Sheets, al final del primer paréntesis de la operación pongo mi punto y coma, tecleo sí, abro paréntesis, F11 mayor a 300, punto y coma, F11 menos, abro paréntesis, F11 por 0,10, comienzo a cerrar paréntesis, doy Enter, y entonces cuando copio mi fórmula en Google Sheets hacia abajo, noten que se está aplicando el descuento correspondiente, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Dejen voy con ustedes. Y luego de esto ¿hasta ahí todo bien? Ok, pasamos al último descuento, por favor. Igual, permítanme, estoy aquí en la celda G11, ¿sí? En G11 me voy al paréntesis que está después del último descuento de 10%,
pongo mi coma, vuelvo a anidar una función sí, abro paréntesis, y aquí es F11 mayor, mayor 150, coma, si es verdadero, F11 va a ser igual a F11 menos, abro paréntesis, F11 por 0.05, ojo, tiene que ser 0.5, si yo dejo 0.5 estoy haciendo el descuento del 50%, ¿sí? Ajá. Cierro paréntesis, comienzo a cerrar los paréntesis en Excel. 1, 2, ok, creo que ya quedó todo. Si el último paréntesis es negro, doy Enter, copio mi fórmula. Aparentemente no pasó nada, pero ¿se acuerdan que cambiamos el número de botanas? Cambiamos el número de botanas ahora a 6. Tenemos ya la fórmula funcionando, ¿sí? Entonces, paso que hicimos para probar mi fórmula, simplemente volví al número anterior de botanas, que era 6 bolsas, ¿sí? Dejen copio en pantalla la fórmula para que la vean. Ups, creo que ya quedó un poco grande, permítanme. Ok, creo que así ya se alcanza a ver, ¿sí? Sí, hasta ahí vamos bien. La dejo ahí unos segunditos. Ok. Déjenme paso con sus compañeros de Google Sheets. Aquí recordemos que después del segundo paréntesis de descuento, punto y coma, sí, F11 mayor 150, punto y coma, F11 menos, abro paréntesis, F11 por 0,05, ajá, y de aquí comienzo a cerrar paréntesis. A ver, ok, copio mi fórmula, hago el mismo cambio, en este caso vuelvo a mis 6 bolsas de botanas y tengo ahí lista mi fórmula, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta este momento? Ah, ahora viene un punto importante, muchachos. Ya sea en Google Sheets o en Excel, ¿qué hago con esta celda? Permítanme. ¿Qué hago con esta celda de aquí? Aquí es un costo de 63 pesos. ¿Qué hago ahí? ¿Aplico algún descuento? En esa celda que no cumple ninguna de las condiciones, ¿aplico algún descuento? Ok. Si no aplico ningún descuento, ¿qué hago? Cuando se dé esa situación, simplemente devuelvo el valor que tiene. ¿Cómo hago eso? Ya sea para Google Sheets o Excel, va a ser la misma solución. Me voy al último descuento ahí, coma, y ahí lo único que voy a teclear es lo siguiente, F11. Después de eso, doy Enter y cuando copio,
Eso es lo que pasa, ¿sí? Ahora dejen, copiamos la fórmula para que quede claro. ¿Sí? Lo dejo ahí un momentito. ¿Ok? Dejen, ahora voy con sus compañeros de Google Sheets. Hacemos la misma implementación. Google Sheets, nada más lo único que me voy al paréntesis que está después del descuento del 5%, pongo punto y coma, y ahí tecleo F11. Después de que haya tecleado eso, doy Enter, y cuando copio, tengo lo mismo. Por favor, para ambos grupos, para la gente de Google Sheets y Excel, necesito que ahora sí calculen el gran total, simplemente con una suma y listo, ¿sí? Aquí, mismo caso. Obviamente yo le quito estos colores, ya no me hacen falta para que ustedes vean. Y aquí abajo, autosuma y listo, ¿sí? Queda que se quede el mismo valor en cuanto a que el valor que en este caso tenga la celda que no tiene descuento, ¿sí? Del análisis que estamos haciendo, solamente esta y esta cumple las condiciones que están aquí. Esta que está aquí no cumple ninguna de estas condiciones, por lo tanto, no se aplica el descuento. Y si nos vamos a la fórmula, eso es lo que estoy haciendo aquí. Puesto que no se cumple la condición del último descuento, pongo mi coma y la siguiente acción que hago, pongo lo que tiene de valor en este caso F11, pero no importa, porque al momento que yo copie la fórmula, si esa situación se repite, no vayan a modificar su tabla. Si esa condición sucede también aquí, por ejemplo, que alguien gaste 15 pesos, usted se da cuenta, no se cumple la condición, por lo tanto, no se aplica ningún tipo de descuento. El valor de la celda pasa así, tal cual, ¿sí? Ok. Tenemos en este momento las dos hojas de cálculo que van a comenzar a subir a la página que es uso de fórmulas uso de fórmulas, validaciones y porcentajes en Excel. Estos dos archivos los van subiendo aquí. Mientras van haciendo eso, dejen, voy preparando el último tema para que me demuestren que ustedes ya son expertos usando fórmulas de Excel. Tenemos tiempo suficiente, entonces, de que lo van a hacer, lo van a hacer, así que no hay ningún problema. Por favor, vayan subiendo esos archivos si los tienen a la mano. Si lo finalizan o lo desean hacer más tarde, abran por favor un nuevo libro de trabajo en Excel o, una, o un nuevo libro en Google Sheets, por favor. Yo aquí en Google Sheets ya, si bajé el archivo, ya lo subo al aula virtual, ¿sí? Yo aquí en Google Sheets abro mi nueva hoja de cálculo. En Excel guardo, subo el archivo, cierro mi archivo, abro un nuevo archivo y ahí los espero un momento.
No, cielos, no está aquí visible. Activar edición. No, no lo necesito. Ok, no importa, lo hacemos a mano limpia. No hay problema. ¿Ok? ¿Cómo van, alumnos? ¿Ya quedó ese asunto? ¿Ya subieron sus archivos? ¿Ya tienen su hoja de cálculo lista? Ok. Para para ambos grupos, ya sea en Excel o Google Sheets, nos vamos a la celda A1. Ahí tecleamos la etiqueta volados. Ajá. Ponemos, en este caso, en el caso de Excel, fuente calibre y like de 22 puntos, ¿sí? Ajustamos la columna al tamaño de la fuente, ¿sí? Hasta ahí le dejamos. En el caso de Google Sheets, igual A1, la palabra es volados, y aquí, ¿qué es lo que vamos a modificar? En este caso necesito que la fuente sea de tipo impact y vamos a ponerla de unos 18 puntos, ¿sí? Ok. ¿Ya hicieron eso, muchachos? Permítanme. Sí, bueno. Sí, soy yo. ¿Qué desea? Dígame. Esa información la enviaron por el correo institucional, ¿verdad? Ah, ya es que he estado ocupado con asuntos domésticos, pero qué bueno que me recuerda. No, yo creo que en el transcurso del día doy un vistazo y sí, sin problema estaré presente. Ujú. No, ¿de qué? Quedo a sus órdenes. Hasta luego. Ay, ¿qué le hacemos, muchachos? Llamada del alto mando. Veremos qué pasa. Ok, bueno, volviendo a nuestros asuntos, ya todos tenemos etiqueta, muchachos, ¿sí? Ok, ahora, siguiente paso. Necesito que hagan lo siguiente. En la celda 3 tecleamos uno, luego 2, ajá, se- selecciono esos dos datos, centro la información y luego, yéndome a la esquina inferior donde está la, la punta del cursor de celdas, extendemos hacia abajo y llegamos hasta el número 20, ¿sí? ¿Sí? Hasta ahí lo dejamos, ¿sí? Del 1 al 20. Ahora bien, en Google Sheet es algo similar. Número uno, perdón. Número 2. Yo ya en este caso centro la información y entonces copio, más bien dicho, extiendo hasta llegar al número 20
¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? Ok. Ahora viene la parte fundamental. Estos números son solamente para que se guíen por la cantidad, ¿sí? Los que vamos a ocupar para los cálculos son los siguientes. En ambos grupos, por favor, necesito que teclee lo siguiente. Celda B3, en este caso en Excel, donde inicia el 1, igual la función va a ser aleatorio y damos Enter, ¿sí? Pongo en pantalla la función para que la tecleen. Va a ser lo mismo para Google Chat, muchachos. Permítanme. Ok, permítanme un momento. Formato, fuente. 4, ok. Para ambos grupos es esta. ¿Sí? Ok. La pongo tantito aquí en pantalla. Ok, ok. Me voy a Google Sheets para que vean que también se hace ahí. B3 igual aleatorio, doy enter, ¿sí? Ahora bien, para ambos grupos, por favor, tanto para la gente de Google Sheets como para la de Excel, copiamos esta función de aquí hasta el número 20, ¿sí? En Excel hago lo mismo, de ahí hasta el 20, ¿sí? Ok. Bueno, yo ahorita les digo. Ya nada más vamos a hacer unas últimas etiquetas y nos enfocamos al problema, ¿va? Por favor, antes de que pase cualquier cosa, guardamos el archivo guardar, y el nombre que le vamos a poner es, dejen, ahorita les digo cómo se va a llamar, problema volados, ¿sí? Problema volados, así se va a llamar. Problema volados, ¿sí? Ahí. Guardo el archivo, me voy en este caso también a Google Sheet, ahí directamente tecleo el nombre que sería problema volados, ¿sí? Ok. Ahora bien, por favor, en la celda D3 necesito que tecleen la palabra águila, abajito de ella la palabra sol. Después hacemos el espacio de por lo menos una fila. Yo en este caso estoy en D6 y tecleo número de pares de águila. Y abajo número de pares de sol. Ajá. Ajusto la columna D al tamaño del texto, y en este caso selecciono todas las etiquetas y las alineo de forma que queden hacia la derecha, ¿sí? Que queden de esta forma. Dejen nada más, copiamos esto. Digo, si ya lo tengo aquí, pues ya lo copio y economizo trabajo. D3, control V, número de pares de águila. ¿Qué? Permítanme, alto de fila, 1575.
Alto de fila, 15.75. No importa, ¿sí? Tiene que quedar algo como esto. Ok, y ahora hacia acá, ¿sí? Así tiene que quedar. Voy con ustedes y ahorita ya comenzamos a platicar este asunto. Sucede que necesito saber qué tan buenos son haciendo fórmulas en Excel, entonces hay un problemita entre comillas sencillo, ¿sí? Supongo que todos ustedes han jugado volados, ¿verdad? Sí, sí, conocemos qué son los volados, ¿sí? ¿Alguien que no lo sepa? Ok, bueno. El volado básicamente es echar la moneda n número de veces y tengo la posibilidad de que o caiga águila o caiga sol, ¿sí? Ok. Nosotros estamos simulando esas acciones, pero en este caso, en vez de aventarlo 2 o 5 veces, las estamos aventando 20 veces. La función aleatorio que acabamos de ocupar genera una secuencia de números, ¿sí? Esos números son hechos en base a un algoritmo, entonces, en realidad no son 100% aleatorios, pero se calculan de esta forma. Por favor, presionen en su computadora la tecla F9 para recalcular la hoja de cálculo, valga la redundancia, y notarán que al presionar F9 o al presionar alguna nueva operación, su, este, su secuencia de números cambia. ¿Es eso correcto? ¿Sí? Ok. Entonces, primera parte del problema. Yo voy a usar esa secuencia de números para determinar águila o sol. Les pregunto a ustedes, después de que hayan analizado la secuencia de números, ¿hay alguna forma de determinar cómo puedo ocupar esa secuencia para que sea águila o sol? Si es así, por favor, les pido que me escriban su respuesta al WhatsApp. Las respuestas correctas que lleguen antes de lo demás se tendrán participación. No me diga eso. Eso es feo. Claro que sí. Déjenle escribo. En el caso de Daniela, no teclee F9 ya, trate de alcanzarnos si es que se bloqueó la computadora y vamos a tener que trabajar con usted de forma directa, entonces no hay problema. Si no se le ha bloqueado la computadora y tiene todavía el archivo, ya sea que reinicie, vuelva a cargar el archivo y ahorita lo solucionamos, ¿sí? Por favor, respondan por WhatsApp para que tengan su respectiva participación. Veamos, veamos. Ah, mire qué bonito, veamos. Ok, ya está una. No me ha respondido nada. Ya ahorita ya hubo una respuesta, ¿eh? Ya nada más estoy esperando a ver cuántos me responden para de ahí dar la solución y ya avanzamos. ¿Sí?
Ahorita ya uno de sus compañeros ya tiene su respuesta correcta y su participación. Espero las participaciones de ustedes aquí en el WhatsApp para ver si es correcta o no. A ver, pero es que el problema sale, sí hay que asignar una secuencia, pero ¿qué secuencia? Pues sí, tenemos esos números, pero ¿cómo puedo ocuparlos para que pueda determinar cuál es águila y cuál es sol? Eso es lo que no me ha dicho. Ah, ya. Casi la tiene. Ok, ok. Solo unos 5 minutos más y si no es así, entonces ya cerramos la participación y les doy la respuesta correcta. Pues sí, pero si son 20 lanzamientos y yo tengo una secuencia de números aleatorios, ¿cómo determino cuál es águila y cuál es sol? Tenemos 20 volados, eso ya no hay lugar a duda, ¿sí? Va bien, ya nada más necesita hacer un ajuste en su razonamiento, sale, con la fórmula. ¿Qué fórmula? Es obvio que Excel no tiene conciencia de que es un águila y es un sol, pero nosotros sí podemos decirle de qué forma puede determinar cuándo es águila y cuándo es sol, ¿sí? Pues sí, con una fórmula. Es obvio que vamos a ocupar una fórmula, no me voy a poner a contar a mano qué celda es águila y qué es el de sol, ¿verdad? Además, quedamos que el objetivo de este ejercicio es ver qué tan buenos son ustedes con fórmulas de Excel. Y una parte de esa habilidad es ver qué tanto pueden comenzar a racionalizar cómo van a resolver un problema. La de aleatoria ya la tenemos. A ver, quede claro esto, alumnos. Estos números de aquí, estos que ven así que cambian y todo eso, esos son mis volados. De eso ya no hay vuelta de hoja. De lo que debo de tomar en cuenta es cómo le digo a Excel que este de aquí sea águila y este de aquí sea sol, por poner un ejemplo. No, porque lo que está haciendo usted ahí son comparar etiquetas. No, no, no. Aleatorios para valores numéricos. Si pone usted así eso, no va a funcionar. Le va a decir Excel que eso de qué se trata. Ya. Últimos 2 minutos, muchachos, que tenemos que avanzar. No, la función sí todavía no la ocupamos. Ok, último minuto. Si no hay otra respuesta correcta, quien obtuvo la primera participación, multiplicamos su participación por 2, ¿sí?
Ok. Finaliza el periodo de participaciones, alumnos. Va la respuesta. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, veamos, veamos. Ok. Ok. Hubo una segunda, entonces a él le toca participación normal, pero vamos a comenzar a avanzar con esto porque si no se nos va el tiempo. Ok. Tengo un conjunto de números aquí, ¿verdad? Ahora bien, finaliza las participaciones y ya va la explicación, ya sea para Google Sheets o para Excel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Esto va ligado a dos cosas. Primer punto, yo necesito decirle a Excel cómo va a determinar cuándo es águila y cuándo es sol. Y la mejor respuesta que me dio una de sus compañeras fue la siguiente. Yo tengo que determinar que en este caso el valor que voy a buscar sea menor a 0.50 o mayor o igual, permítanme, a 0.50, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que determinar, ¿sí? Ahora bien, viene una parte muy importante en el uso de fórmulas de Excel, ¿sí? Y antes de que hablemos de fórmulas de Excel, necesitamos hablar de asuntos muy, muy básicos. Supongamos, alumnos, déjenme pongo en pantalla, ¿ok? Supongamos, alumnos, que ustedes tienen que realizar la reparación de una ventana. Tienen una puerta, esa puerta tiene una ventana de vidrio y ustedes necesitan cambiarla. Sí, sí queda claro lo que les estoy diciendo en este momento, de este primer caso. Es más, lo escribo. Tienen una puerta y esa puerta tiene rota una ventana de... ¿Sí? ¿Sí, sí queda claro lo que acabo de escribir? Ahora va la pregunta. ¿Ya leyeron en el chat lo que acabo de escribir, alumnos? ¿Qué opinan? Ok, un aplicador de silicón es buena opción. Sí, ¿qué más? Aplicador, sí, indudablemente. Ok. ¿Por qué seleccionaron esa opción, muchachos? Es la indicada. Ok. Yo creo que si ocupo el taladro neumático, podría cambiar la ventana, pero el problema es que no es la herramienta adecuada e incluso acabaría con toda la puerta. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque tenemos
que comenzar a diferenciar cuál es la herramienta más indicada para lo que queremos hacer. Vamos a la hoja de cálculo, ¿sí? Ya queda claro qué es lo que estoy buscando, ¿verdad? En el caso de mi hoja de cálculo, yo necesito decirle a Excel que si los valores son menores o iguales, menor a 0.50 o mayor o igual a 0.50, lo determine como águila o como sol, ¿sí? Yo para este caso voy a ocupar esta configuración. Si es menor a 0.50, que sea águila. Si es mayor o igual a 0.50, que sea sol, ¿sí? Ok. Ahora bien, vuelvo con ustedes. ¿Qué fórmula de Excel podría yo ocupar para realizar a cabo ese conteo? Espero sus respuestas, muchachos. La que se ocupó, sea más específica. ¿Cuál? En las calificaciones ocupamos dos fórmulas, ¿eh? Función sí, ok. Otra opción, ok. Función sí y función y. Sale. ¿Qué más? Sale. ¿Algunas otras ideas, muchachos? ¿Algunas ideas, muchachos? Ya hasta el momento el consenso general es solamente con la función sí y con la función y. Pregunta, alumnos. ¿Quiénes ya hicieron la práctica de mini zoológico de funciones de Excel? Ah, mire, eso ya es más interesante. Por favor, Yamile, mándeme su respuesta vía WhatsApp, por favor. ¿Qué significa yo, Michelle? Ah, ok, perfecto. Bueno, finalizamos en este caso, Yamile ya le atinó. Sí, 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 ok. No, no, no. A ver, ¿qué les hubiera dicho a Adriana? Cuénteme. ¿Están de acuerdo que hasta antes de que escribía Yamile no les había dicho exactamente con qué fórmula se hacía, ¿verdad? Vamos a analizar ese punto. Ok. La primera solución era si y función Y. Pero aquí tenemos un problema, muchachos. Aquí necesitaría contar valor por valor, porque no viene una opción para rango de valores, muchachos. Ese es el problema con la función sí e y. Pero, si nos basamos a la recomendación de la compañera Yamile, tenemos la función contar punto sí punto conjunto, ¿sí? Donde tengo que definir un parámetro que voy a evaluar, en donde, por ejemplo, mi parámetro va desde B3 hasta B22, ¿sí? Ese es mi primer criterio de la función. Ahora bien, si yo voy a contar águila, necesito para este caso, comilla doble, menos punto 50, cierro comilla, cierro paréntesis, y si todo va bien, cuando dé enter, yo ya tengo aquí
un resultado, ¿verdad? Sí, hasta ahí vamos bien, alumnos. Déjenlo, pongo en pantalla. ¿Ya lo aplicaron, alumnos? Dejen, voy con ustedes. Aplica lo mismo para Google Sheets, ¿eh? ¿Ya lo aplicaron? Ok. Bueno. Ok, yo ya tengo aquí mi fórmula, nada más que, como va a ser lo mismo, lo único que voy a hacer es, en la fórmula que edité, pongo F4 al rango de celdas. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Copio hacia abajo y ahí cambio el criterio de evaluación, que en este caso va a ser mayor o igual a .50. Doy Enter y forzosamente tiene que darme el número de los 20 volados, ¿sí? Así que no importa si va cambiando, yo ya tengo forma de contar efectivamente mi número de águilas y soles. ¿Sí hasta ahí vamos bien, muchachos? Voy con ustedes. Claro que sí, lo puedo repetir todo. ¿Desde dónde desea? ¿Desde el porqué de la herramienta, la función o algún tema en especial, Daniela? Ok. Vamos a asumir que Daniela no estuvo ocupada y no vio a detalle el porqué. Les decía al principio que si yo ocupo sí, paréntesis, Y, función I, tengo el problema de que solamente voy a poder hacer operaciones muy limitadas. Podría ser una megafunción grandota de Y en la cual fuera evaluando cada uno de los elementos del rango de celdas, porque no viene una opción que me permita incluirlos todos, ¿sí? Entonces, sí lo puedo hacer con la función sí y con la función Y, pero sería más trabajo. La idea es que sea Excel el que haga la chamba. Por lo tanto, lo que me había escrito la compañía Yamile era ocupar la función contar, punto, sí, punto, conjunto, ¿sí? Donde el parámetro que me pide es el rango de valores, ¿sí? ¿Cuál es mi rango de valores? De B3 a B22. Ahí, coma, y bien, y abro comilla doble para mi condición, que en este caso tiene que ser menor a .50. Cierro comillas dobles, cierro paréntesis, y yo aquí, como voy a copiar esta misma fórmula hacia abajo, la puse con F4. ¿Por qué? Porque una vez que ya la copié aquí arriba, lo único que hago es, bueno, ya que la edité, la copio abajo, y lo único que hago en esta es la copio a mayor o igual a .50. Por lo tanto, no esté cambiando el número de volados al final del día, yo ya tengo cómo contarlos de forma directa, sin necesidad de estar anotando con lápiz o cosas de ese estilo. Excel ya los cuenta, ¿sí? Vuelvo con ustedes. ¿Sí, sí le quedó claro, Daniela? A ver, ¿qué cambia automáticamente, Juan Carlos? Me queda claro que estos números de acá, como tienen una función aleatoria, van a estar cambiando siempre que presione o F9 o introduzca nueva información o una nueva fórmula. Eso no lo puedo cambiar. Lo que no me interesa que cambie es el rango de celdas que está aquí. Si usted se da cuenta, cuando yo ocupo la fórmula, este rango se ocupa y eso es lo que va a estar contando,
¿sí? ¿Por qué le puse rangos, en este caso, referencias absolutas? Porque yo esta misma, voy a ocupar aquí abajito la misma fórmula, pero lo único que va a cambiar es el criterio de evaluación. Aquí arriba tiene que ser menor a 0.50. Acá abajo el criterio cambia a mayor o igual a 0.50. Es lo único que hago, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien, alumnos? Ok. Ahora, Eh, dejen nada más hago lo mismo acá en Google Sheets. Ay, no va a alcanzar. Bueno, no importa que no alcance el tiempo, se lo llevan de tarea porque ya es la parte final. Les explico nada más para ambas partes. Ahora bien, ¿están de acuerdo que yo ya tengo aquí en este caso un 7 y un 13? ¿Cuántos pares de águilas puedo formar con el número 7? Ok. ¿Cuántos pares de soles puedo formar con el número 13? Ay, perdón. Ay, qué lata con esto. 6. Ok. Y es ahí donde entran ustedes en acción. Necesito, por favor, que en la hoja de cálculo, aquí en estas zonas, determinen, ocupando aritmética simple y sus conocimientos de fórmulas en Excel, que determinen el número de pares. Si aquí es 7, obviamente ya me dijeron que acá es 3, ¿sí? Bueno, ahorita ya cambió, pero no importa. Si este es 9, aquí el número de pares de sol sería 4. Necesito una fórmula que haga eso, pero ojo, yo necesito que esa fórmula me entregue números enteros. No se vale que, por ejemplo, deje nada más, hago un cambio. Si sol es si son 9 pares, no se vale que hagan algo como esto, 4.5. Necesito que aparezca solamente el número de pares exactos, ¿sí? Voy con ustedes. Ok. Ay. ¿Queda claro lo que les estoy pidiendo? Van a crear su propia fórmula para determinar el número de pares. Lo único que necesitan para esa fórmula es aritmética simple y alguna fórmula de Excel que les pueda auxiliar. No sé, que cambie decimales, que los quite. Eso ya depende de ustedes. Ustedes definen qué fórmula van a ocupar para que me muestre el número correcto de pares. ¿Por qué esa preocupación, Adriana? ¿Por qué eso, Juan Carlos? Obviamente todos sabemos cómo podríamos determinar el número de pares de cualquier número, ¿verdad? A final de cuentas, la fórmula para determinar pares sería algo como esto. ¿O me equivoco? Ya lo único que necesitan hacer ustedes es alguna fórmula que les ayude simplemente a quitar o a desaparecer los decimales. Así que, ¿cuál es el problema, muchachos? Entonces, para ir finalizando la clase, se llevan de tarea lo del problema de volados para que hagan su fórmula. La fórmula debe de mostrar solamente el número entero de pares, no se valen decimales y tiene que ser el número exacto, ¿sí? Si son, si son 11 veces que cayó águila, tengo que tener 5 pares. No se vale 5.5 o cosas de ese estilo. ¿Queda claro el asunto, muchachos? ¿Algo que no haya quedado claro en la explicación? Bueno, ya nada más para la gente que... Ay, permítanme. Aquí.
nada más para que vean que sí se aplica la misma fórmula, contraste y conjunto, selecciono mi rango de celdas, ok, pues de eso, y comilla doble, menor, 0,050, ya, perdón, ok, 9, ¿sí? Misma situación que lo que hicimos en Excel, 4, copio hacia abajo, y aquí, ¿qué es lo que cambia? Copio igual, ¿sí? Y aquí, misma situación, si son 7 pares, si son 7 veces que cayó águila, con ella puedo formar 3 pares, ¿sí? Pero tengo que asegurarme que en mi fórmula solamente aparezca el número entero, no se vale que aparezca esto, ¿sí? Dudas o preguntas que tengan, usted tiene que pensarlo, es un problema entre comillas sencillo de Excel, pero con eso ya, a ver, voy con usted, Adriana, cayeron, voy con todos ustedes, cayeron 11 veces sol, ¿sí? Ok, ahí está el caso. Eché 20 volados y de esos 20 cayeron 11 veces sol. Con 11, ¿cuántos pares puedo formar? Ok. ¿Están de acuerdo que para llegar a ese resultado debieron haber hecho algo como esto? ¿Y están de acuerdo que debieron haber hecho alguna operación semejante a esa? Lo que yo les pido es que con Excel, después de que hagan esa división, ocupen alguna función o formato que elimine el decimal. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Adriana, ¿sí le quedó claro qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Alguien que tenga dudas sobre esto, muchachos? Ya lo habían visto. Pues algo así, sí, claro. Ya hemos visto las cuestiones de fórmulas y operadores, sí, hemos visto formatos, pero aquí es no tanto formatos. Si ustedes checan en las funciones de ayuda de Excel, van allá varias funciones relacionadas con temas tales como redondeo u otros temas que pueden ayudarlos a tratar la cuestión de decimales. No, no todo va a estar ligado a lo que hemos visto hasta el momento. Va a llegar el momento en que ustedes van a tener que comenzar a buscar en Excel sobre las opciones para ocupar ciertas fórmulas o formatos, ¿sí? ¿Dudas o preguntas, alumnos? En el transcurso de la tarde les libero la tarea correspondiente adicional, ¿sí? Ni modo, ¿qué le hacemos? Tuvimos alguna interferencia por el sismo, entonces hay que tratar de recuperar esto, ¿sí? Entonces, muchachos, finaliza la clase de hoy. Cualquier duda sobre el tema, quedo a sus órdenes. Que tengan buen día. Nos vemos.
Ok, sale. Wakanda Forever. Saludo. Saludo Vulcano. ¿Qué más? Bueno, que les vaya bien, muchachos. Que tengan buen día. Dejamos de presentar.